Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice son los doctores Fernando Dotti, la doctora María José Olivera y el doctor Giancarlo Montaldo. Mesa de abogados de los miércoles. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Fabricio, buenos días, Ernesto, buenos días, Fernando, María José, y buenos días grandes para la audiencia, ojalá que nos acompañe. ¡Volvió María José! Volví un día. Volvió María José, no te vayas María José, que nosotros queremos escuchar tu postura sobre los temas también, es importante. Lo que pasa es que a veces compromisos familiares o asuntos familiares me impiden estar en la mañana. Compromisos de último momento en nuestra agenda hacen posponer nuestra participación. Exactamente. ¿no? Y a veces también problemas de salud de mi pequeña, que estuvo complicadita la semana pasada. Lo sabemos. Lo bueno es que ya está bien. Ya está bien. Ya está bien, eso es lo bueno, que siga así. Gajes del oficio. Gajes del oficio de madre, exactamente. Exactamente. Doctores, vamos a analizar este tema porque realmente llamó mucho la atención llegar a la ley número 20.000. Uno dice 20.000 leyes. Ahora, ¿qué significa tener 20.000 leyes? ¿Son 20.000 normas que nos están regulando en todo lo que hacemos, decimos o pensamos hacer? ¿Cuántas leyes necesita un país? A ver, veamos cuál es la visión de cada uno sobre este tema. Fernando. Bueno, arranco. Lo primero que a mí me gustaría decir es que efectivamente, no hay un número de leyes óptimo, ideal para un país. Pueden ser las que sean necesarias. Ahora, asistimos desde hace muchísimos años a un fenómeno de hiperinflación legislativa, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, es que muchas veces muchos parlamentarios, con el afán de querer mostrar algo, que hacen algo, reglamentan hasta el diámetro de las bananas que debemos consumir. Eso yo creo que es un fenómeno que lamentablemente está muy presente en nuestro país y que genera dos inconvenientes. Uno, el que dije, la inflación legislativa, es decir, la superabundancia normativa que hace que sea imposible tener un conocimiento más o menos cabal de la cosa. Y lo relevante de esto es que el artículo 2 del Código Civil dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Entonces, vaya si será importante. Entonces, bueno, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en Uruguay está prohibido, por ejemplo, que las carnicerías abran los días domingos. Hay una ley que, por supuesto que no se cumple, ¿no? Y no pasa nada, pero está vigente. Es una ley de octubre del 41, la 10.057, que claramente no se aplica, pero que le prohíbe a las carnicerías y otros comercios que vendan carne fresca abrir sus puertas los días domingos, por ejemplo. En nuestro país está prohibido ir de zunga a la playa y de sombrero al cine. No puedo ir más al cine de sombrero entonces. Exactamente. Lo de la zunga lo dejamos para otro momento, pero al cine de sombrero no me diga que no puedo ir. Yo por eso digo, creo que existe una superabundancia de normas legales y lo que hace necesario, a mi juicio, activar una suerte de descontaminación legislativa, precisamente por esto que decía. Después, en todo caso, podemos analizar algunos casos puntuales de cuestiones innecesarias, pero como concepto general, como introducción, digo esto por ahora. María José, ¿a ti te tocó en algún momento ocupar una banca en suplencia de la banca del Frente Amplio de Río Negro como suplente? Sí, exactamente. ¿Los legisladores están están padeciendo el legislatismo? Ese afán de tener que legislar para decir presenté tantos proyectos durante mi gestión. Bueno, a ver, yo voy a hablar a nivel personal y a nivel de la banca, del equipo que trabajamos en ese momento. Desde nuestro punto de vista, no ese es el objetivo, no es que en el periodo voy a presentar 20 leyes para que digan, uy, mire cuántos proyectos de leyes presentó este diputado, cuánto trabajó, porque en realidad, como decía Fernando, hay muchas leyes que se han promulgado que son innecesarias o que ahora están en desuso, como los claros ejemplos que ponía.
creo yo que el foco está puesto en legislar en temas que realmente importan. Recuerdo que una ley que se trabajó junto con Mendiondo en aquel momento, que se logró su promulgación y que fue muy importante, la ley de registro de deudores alimentarios de BPS. Esa ley la trabajó el diputado Mendiondo cuando yo hacía su suplencia también, y fue una ley que realmente para nosotros los abogados es de un uso fantástico. No solo para nosotros los abogados, sino para todas aquellas personas que tienen un régimen de pensión alimenticia y el obligado a prestar esa pensión cambia de trabajo. Entonces ahora, mediante ese registro, no importa que él cambie 20 veces de trabajo, porque BPS siempre va a captar que hay una pensión alimenticia que se le debe descontar. Entonces creo que ese tipo de leyes son las importantes, ¿no? Nosotros siempre buscamos trabajar en leyes que sean, que tengan una eficacia práctica, más que nada. Porque como dice Fernando, pueden legislar sobre lo que se le dé la gana, pero a veces legislar por legislar no tiene sentido. Llegar a la ley 20.000, no sé, más allá que hay más, bueno, esa ley número 20.000 era el 18 de noviembre, ¿no? Hoy a 24 ya tenemos más, ya pasamos las 20.000. Entonces capaz que también estaría bueno contar cuál fue, porque si hay una ley 20.000, porque hubo una ley número 1, ¿no? Y estaría bueno contar a la audiencia que desde que nuestro país es república y tiene una constitución allá desde el año 1830, a partir de ahí empezamos a promulgar leyes. Y la ley número 1, que existe, es la ley que fue la primera que formalmente se aprobó en nuestro país, que tenía que ver con temas bélicos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esta ley prorrogó una pensión a viudas e inválidos de la guerra. O sea, esto significaba que ya antes de que nuestro país tuviera su constitución existían las leyes, pero nosotros empezamos a contar a partir del 1830, la ley número 1. Pues si hablamos de una prórroga, quiere decir que ya anteriormente existía otra cosa. Por lo tanto, creo yo que este número tan significativo de esta ley número 20.000, lo que hace es que nos demos cuenta que estamos en un país donde, creo que esto lo hemos hablado desde otros puntos de vista en otros temas, donde hay demasiadas normas o demasiadas leyes a veces que no tienen mucho sentido común, y estaría bueno que la tarea de los legisladores ahora, más allá de promulgar o presentar proyectos de leyes, empecemos a revisar las que tenemos y empecemos a derogarlas si están en desuso, ya no tienen más significado, como por ejemplo prohibir ir de sombrero al cine, ¿no? Son cosas que... A mí me preocupa lo de la zunga en la playa. Eso es un tema que me preocupa porque ¿qué hago con la zunga ahora, no? ¿No la puedo usar en la playa según la ley? La tendré que guardar. Estás violando la ley, claro, estás violando la ley. No puedo ir preso. Entonces creo que para mí la tarea que deberían tener los legisladores hoy en día es estudiar a fondo y empezar a derogar leyes que están totalmente en desuso o que no tienen sentido, lo vuelvo a repetir. Porque es imposible que conozcamos las 20.000 leyes. Sí, absolutamente. Giancarlo. Bueno, vos sabés que el título de hoy, o el tema de hoy que nos convoca para la mesa, me hizo recordar, no sé por qué, del libro histórico de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿verdad? Y en este caso asocié el título de esta obra literaria con estas leguas que ha tenido el país en su vida institucional, en el sentido, digamos, de este producto, este instrumento que es la norma jurídica llamada ley, ¿verdad? Y en este caso basta abrir la Constitución y de repente al azar leer artículos, y es claro que la ley, como este instrumento, como esta regla del derecho, por ejemplo, en los verbos nucleares, ¿no? La Constitución dice, por ejemplo, la ley protegerá, la ley establecerá, fomentará, reconocerá, procurará. O sea, todos estos artículos que parten desde la concepción de este producto, o sea, de la sanción de la norma en el Parlamento, va dirigido a la vida ordinaria en un vasto campo de temas que se abordan a través de esta normativa y, por supuesto, como dicen los colegas, ¿verdad? Estas 20.000 ya y pico que deben estar sancionadas y promulgadas,
tocan diferentes temas de la vida de la sociedad. En este caso, bueno, la demanda propia de la sociedad o parte de la sociedad demandando justamente que el legislador aborde determinadas temáticas, hace que, bueno, que este producto evidentemente sea el instrumento por la cual la sociedad se va regulando, ¿verdad? Claro. En este caso, bueno, como en los claros ejemplos que dicen Fernando y en este caso María José, a veces hay regulaciones excesivas o desentonadas que van más allá o son coartantes de la propia libertad del individuo a contrapelo de lo que dice la Constitución y caen por su propio peso de regular situaciones que no deberían ser enfocadas de esa forma, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a muchas veces en el ejercicio de la profesión, que uno tiene que citar, por supuesto, leyes, porque constituyen el fundamento derecho de algún reclamo o de alguna defensa, bueno, uno está todos los días, por supuesto, con el Código Civil abierto, que es la parte civil, digamos, de que uno hace el enfoque de algunos casos, y en la parte preliminar del propio Código, bueno, se asume, digamos, de cómo es el enfoque, digamos, el conocimiento de la vigencia de las leyes. Pero también uno cita, como decía María José y Fernando, en leyes desde el primer momento de la vida institucional del país, que uno muchas veces se oye en un contexto de vigencia, hace referencia a leyes madres, leyes de los primeros años del siglo XX, de 1900, y esas leyes madres tienen muchísimos años de vigencia y siguen constituyendo con conceptos o valores fundamentales que no han perdido vigencia justamente en el trayecto de la vida institucional del país. Son en la jerga nuestra de todos los días les llamamos leyes madres, o sea, leyes marcos de fundamentos conceptuales que después fueron, sí, de alguna forma teniendo modificaciones a través de otras leyes, pero no han perdido, digamos, la vigencia de ese concepto primario, digamos, de la primera sanción. Uh-huh. Y para finalizar la primera participación, me voy al artículo 14 del Código Civil, que naturalmente no lo tenía presente, hoy lo descubrí. Dice, la Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente, dará cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que note en ellas, a fin de estimular sea la interpretación de las leyes preexistentes, sea la sanción de leyes nuevas. Uh-huh. O sea, a ver, ¿cuál es el rol de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué nos pasa a veces en el ejercicio de la profesión? Tenemos leyes que no se pueden interpretar, que tienen varias interpretaciones, que crean situaciones donde uno no puede tener, digamos, la posibilidad, digamos, de la aplicación, y bueno, la propia Suprema Corte de Justicia es llamada a través, digamos, de este artículo a ver, frente a la desinteligencia que puede crear la aplicación de una propia norma, dirigirse al seno del Poder Legislativo, que es el creador de este producto, para, bueno, plantear esas cuestiones que una ley que es un texto, una norma, un artículo, después hay que llevarlo a la vida real del día a día y puede, digamos, significar este tipo de problemática, ¿verdad? Uh-huh. Bien, en esta primera ronda entonces la impresión sobre este tema de los tres es lo que acabamos de compartir. Vamos a hacer un breve intervalo ahora para seguir ya profundizando sobre este tema, yéndonos más a algunas normas que existen y sobre las que quisiéramos saber cuál es su ámbito de aplicación actualmente, ¿no? Porque cuando hablamos de 20.000 leyes, hay leyes que son solamente para extender el plazo de un subsidio, por ejemplo. O sea, son leyes que empiezan y terminan en un plazo determinado. Y otras, como decían recién, son declarativas y muy difíciles de aplicar. Y otras que disponen normas que no tienen formas de control. O sea, creo que hay de todo. Hay de todo. Y eso los doctores lo saben mucho mejor que Capaz nosotros. que para el próximo tramo podría identificar los distintos tipos de leyes que existen, leyes que son transitorias, que son del momento, de una coyuntura en particular, y leyes que sí son permanentes en el tiempo, ver cuáles son los principales ejemplos que podemos encontrar para identificar. Porque uno dice 20.000 leyes y dice, bueno, pero de repente Rescato 15.000 no están más vigentes. Rescato dos cosas. Una que decía la doctora Olivera, que sería bueno estudiar y analizar cuáles leyes realmente tienen que quedar y cuáles no. Y sobre todo lo último que dijo el doctor Montaldo, que es el control que la Suprema Corte de Justicia tiene por ley para justamente el control de legalidad de las leyes y las modificaciones que eventualmente debería sugerir al Poder Legislativo si no entendí. Pero lo que sí, lo
Lo que cuesta desayunarse son las 20.000 leyes, como le decía, 20.000 leyes que tiene Uruguay. Deglutirlas, dice Deglutirlas. usted. Sí. Ahora, ¿podemos separarlas en distintos tipos de leyes y no decir que hay 20.000 leyes vigentes? ¿Cómo se diferencian en este escenario las leyes que están promulgadas? Sí, hay algunas leyes, evidentemente, que se sancionan para derogar otras expresamente. Ajá. Y hay otras leyes que en forma tácita derogan a la ley anterior. Tácita en el sentido de que, por ser una ley nueva en el tiempo, que prevé algo distinto o en sentido contrario a lo que preveía la ley anterior, también opera una suerte de derogación tácita, porque no se expresa, que no dice derógase el artículo tanto de la ley tanto. Estas 20.000 leyes, sin perjuicio de que en los últimos años hemos asistido a mi juicio, a un deterioro de la técnica legislativa. Tenemos leyes redactadas con muchas imprecisiones técnicas que generan muchas dificultades prácticas en su aplicación. Hemos incurrido también en el vicio de legislar al grito de la tribuna, por decir de alguna manera, y eso ha atacado la organicidad del sistema jurídico. Por ejemplo, el Código Civil, las veces que se lo he intentado tocar, cuando uno toca alguna cuestión en un capítulo, puede estar incidiendo en otra, que no tiene nada que ver con el tema, pero está relacionado de alguna manera. ¿Bien? La organicidad también del sistema jurídico. El Código Civil es una ley, como cualquier otra, nada más que por las características que tiene, precisamente por su organicidad, se lo define como código. Y por eso que se habla de Código Civil en este caso y no de ley, vale lo mismo para todos los códigos. Yo creo que hay que, para mí que me gustan los estados mínimos y pocas regulaciones, hay que ir contra esa tendencia, como decía al principio, de legislar todo, de que todo pase por el legislador. Evidentemente es necesario vivir en un estado, es necesario tener una constitución y tener leyes que delimiten el marco de actuación de los individuos. Ahora, ¿por qué digo de evitar esa tentación de legislar todo? A mí me gusta citar mucho este ejemplo, porque podemos caer en el absurdo, que felizmente no pasó en Uruguay esto, pero sí pasó en un intento de reforma constitucional del presidente Rafael Correa de Ecuador, que en el 2008 promovían, que felizmente no tuvo sanción, pero consagrar en la Constitución de Ecuador el derecho al orgasmo femenino. O sea, ¿se dan cuenta ustedes? Es un absurdo, pero iba a tener consagración legal. Imagínense cómo se hace para ejecutar una norma de esta, ¿no? Entonces, digo, con este ejemplo que es muy gráfico, que es absurdo, pero que existió, es real y no hace mucho tiempo, quiero dar idea de esto, la tarea del legislador es muy importante y no necesariamente tiene que... Un buen legislador es el que hace más leyes, ¿no? A veces un buen legislador es el que las evita. Bien, María José. Sí, cuando yo recuerdo en mis épocas de facultad, cuando un docente, un profesor nos decía que en este país nada es más permanente que aquello que se crea de forma transitoria. Y recuerdo que se refería a un determinado impuesto, que en el momento no recuerdo cuál es, pero sí, nos pasa que se crea una disposición para regir una situación puntual, temporal, y después sigue en el tiempo. Entonces digo, también tendríamos que ver eso, que todas aquellas leyes que se crean de forma temporal... ¿No era el COFIS? ¿No era el COFIS el impuesto que se había creado, que era un 3% sí, creo que sí, del que era el total? COFIS. Recuerdo que era transitorio, pero sí, tuvo un se tiempo volvió largo. Permanente. Y recuerdo que ese profesor nos decía, en este país, todo aquello que se crea en forma transitoria se vuelve permanente. Permitime, María José, complemento Sí. con lo tuyo. Ronald Reagan decía que cada vez que se crea un organismo público, que va de la mano con esto, es lo más parecido que usted va a ver en la vida eterna en la Tierra. Sí. Es lo mismo. Y creo que sí, y creo que era el COFIS exactamente, Fernando, porque fue, date cuenta que hace unos cuantos años ya que estudié Derecho Financiero, y creo que sí que se refería a ese impuesto. Entonces digo, bueno, las leyes que se crean de forma transitoria sus efectos deberían agotarse o terminarse cuando esa situación puntual
también se resolvió o pasó, ya pasó. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué ejemplos tenemos de leyes que se han creado en forma transitoria? Con todo este tema de la emergencia sanitaria y la pandemia, se han creado un montón de leyes transitorias para esta situación en particular. Por ejemplo, la extensión de los beneficios tributarios para aportes jubilatorios a determinadas empresas, ¿no? Para mitigar el impacto económico, ¿no? que ha tenido esto con la emergencia sanitaria. Por ejemplo, eso es una ley que se creó ahora en esta determinada situación, por lo tanto debería ser transitoria. Terminada la emergencia sanitaria, debería terminarse también esta ley. Y bueno, y hay varios, en esta época hay varios tipos de estas leyes, como la prueba de subsidio. La que limitó el derecho de asociación. Por ejemplo, eso debería fecha de inicio y fecha de término. Totalmente. El aforo iba permitido el uso de tapabocas en el transporte de pasajeros, eso, un montón de leyes que se crearon en esta emergencia. Y bueno, terminar la emergencia se Pero con plazo, leyes con plazo. Exactamente. Pero generaron un número para llegar a estos 20.000. Totalmente, generaron un número. Todas son 19.900 y Porque algo, asusta tener 20.000 regulaciones, ¿no? Pero en realidad hay cosas que no son regulaciones permanentes, son cosas circunstanciales, como decían ustedes. Totalmente. Giancarlo, ¿estás ahí? Sí. Está muy atento escuchando Giancarlo para hacer el redondeo ahí. No, claro, estaba sí, exactamente, estaba escuchando muy atento a Fernando y María José, y me venía a la memoria un tema a veces que en la dificultad de la interpretación o aplicación de una ley es cuando ésta, por ejemplo, remite a otra, o sea, una ley que remite a otra ley anterior. Y en ese caso, bueno, a veces las dificultades justamente de interpretación, porque el alcance justamente de algo va a estar en referencia a lo que otra normativa está proyectando, hace que, bueno, que haya que tener sobre la mesa un conjunto de leyes para ver cómo se resuelve una situación, ¿verdad? Sí, más entreverado aún es cuando remite a un artículo de una ley precedente, ¿no? Ahí ya, para entender a veces una ley actual en la que se hace referencia a un artículo de una ley anterior, mire que hay que buscar, para saber qué quiere decir la ley actual. Sí, es una labor, en el ejercicio de la profesión es una labor constante que a veces presenta dificultades, y vos estás planteando un tema de número, ¿verdad? O sea, que estás hablando de un tema de cantidad. Recién los colegas planteaban, o mejor dicho, Fernando hablaba del tema de la calidad, o sea, la calidad del producto. Porque en este caso, 20.000, bueno, hace referencia a un registro, ¿verdad? Después de una promulgación de una ley que con un número va a estar vigente para buscarla, bueno, para identificarla. Pero la calidad del producto, el instrumento que saca el Parlamento, que hoy hacía yo referencia a la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso el artículo 14 habla de una intervención de un poder hacia otro poder, ¿verdad? Pero está por supuesto el tema de las inconstitucionalidades que se promueven específicamente en relación a una ley particular. Otro tema es, vos decías, ¿qué tipo de leyes hay? Bueno, están las leyes generales, o sea, que abarcan un contexto bastante, bueno, valga la redundancia, una generalidad. Después están, por contrario, las leyes especiales, o sea, muy abocadas a una temática muy específica. Después tenemos que el Parlamento es demandado por la sociedad, hoy a través de las redes sociales, en el sentido de demandar legislación de determinados temas, ya sea civil, penal. Después tenemos los colectivos, tenemos los lobbies, o sea, los lobbies en el sentido de grupos, a veces no solamente gremiales, sino empresariales, que van a demandar al Parlamento la sanción de leyes a medida. Y ahí el Parlamento, bueno, responde a ese tipo de exigencias, porque todos sabemos que detrás de un colectivo, detrás de lobbies, hay, por supuesto, a veces se traducen en un tema, digamos, de caudal electoral, ¿verdad? Hay votos. Hay votos. El tema de los lobbies, inclusive en Estados Unidos, el lobista es una profesión reconocida. Sí, sí, O sea, y muy lucrativa. Es quien va a golpearle las puertas a los legisladores en busca de una ley hecha a medida, ¿verdad? Como un traje. Por eso decía que también el buen legislador es el que evita las leyes. A eso me refería. A evitar las prebendas y las leyes hechas a medida, ¿no?
Sí, cosa que no es fácil en una sociedad como la nuestra y en un régimen de democracia representativa como el nuestro, donde el político, que todos lo criticamos, pero no encontramos otra forma para que nos representen quienes gobiernan, es un mendicante de votos, porque su trabajo, más allá de hacer una buena o mala gestión como legislador o como en un cargo ejecutivo, tiene su mirada siempre puesta en que los ciudadanos lo voten, porque si lo votan sigue y si no lo votan se tiene que ir. Exacto. Bueno, pero ahí déjame hacer un comentario sobre eso, digo, porque en realidad yo también estoy en la política de cierta manera. Yo creo que más allá de que uno haga cosas para que lo voten o no, creo que la política es una vocación de servicio también. Mira que no todos los políticos están en un lugar o hacen cosas para después redunden en un beneficio en las elecciones. Creo que también hay mucha vocación de servicio. Perdón, doctora, lo que yo acabo de decir no invalida en absoluto que la política es una acción de servicio, quizás la más excelsa de la sociedad, porque la gente deja parte de su vida para ponerse al servicio de los demás. Pero para poder seguir en esa actividad necesita que la gente le reconozca y lo acompañe, con lo cual es una tensión que para quienes han estado o hemos estado en la vida pública, no estamos exentos de esa tensión. No, totalmente. Digo, pues lo que yo quería decir es que no todos los políticos están haciendo las cosas para que después la gente los vote, sino que muchos lo hacen por vocación de servicio, obviamente. Se dice que el verdadero político no es el que piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Sí, lo dijo yo creo que debería ser así. Lo dijo don José Valle Ordóñez a principios del siglo pasado. Exacto. Por eso es que en Uruguay sobran políticos y faltan estadistas. Precisamente. Y salió el tema y nos vamos. Sí, no, pero por eso, retomando con lo que decía Ernesto, yo coincido, son la suerte, yo ponía el ejemplo ayer en la entrevista de la frase de Hayek: los políticos son como corchos en el agua y el agua es la opinión pública, y el corcho va hacia donde la opinión pública, a lo que la opinión pública demanda. ¿Por qué? Porque son cazadores de votos, más allá de la voluntad de servicio que tengan. Necesitan de los votos para poder seguir sirviendo. Es así. Entonces, los criticamos, es verdad, pero me parece que ejercer una ciudadanía responsable implica eso precisamente. Criticarlos, generar otros contenidos y generar otras demandas para que ese cazador de votos recoja cosas distintas algún día. Si nosotros nos quedamos sentados con la mera crítica interna, digamos, en la rueda de amigos, y no externalizamos estas cosas, hoy tenemos herramientas que bien utilizadas sirven a estos efectos, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estos espacios, en donde uno dice, bueno, si esto está mal, por esto. Me parece que no está mal, yo creo que eso es ejercer ciudadanía. Es mucho más relevante, o tan relevante, no mucho más, como depositar el voto cada 5 años. ¿Son válidas para ustedes la acumulación de leyes en este sentido, de generar nuevos números de leyes, que sigamos creciendo en la cantidad de leyes promulgadas con normas que son enteramente a medida? Hablamos, por ejemplo, de extensión de subsidios por desempleo a los ex empleados de Pluna, extensión de subsidios a empresas como Envidrio, a extensión de subsidios a empresas de una rama de actividad en particular, por ejemplo, en Pili, en Paysandú, la extensión de los beneficios, por ejemplo, para el sector citrícola. ¿Es ese el camino de la ley, en definitiva? ¿La ley debe seguir por ahí? ¿Cada caso en particular, una ley en particular? Definitivamente no, porque ese tipo de leyes precisamente atentan contra la igualdad ante la ley que debemos tener todos, porque les da un trato privilegiado a quienes han tenido capacidad de lobby frente al ciudadano de a pie, porque mientras algún funcionario de alguna de estas empresas que tú decías estuvo 2 años cobrando un seguro de paro, el empleado de algún almacén de barrio acá de Fray Ventos fue a 6 meses como cualquier hijo de vecino. Eso es un desigual trato ante la ley. Son leyes prebendarias, no deberían existir, y por eso es que me refería a que el buen legislador también es el que evita este tipo de leyes. Pero la ley no debe de atender las necesidades de la gente, en definitiva. ¿No es un instrumento para resolver situaciones también coyunturales?
La ley tiene que tener la característica de su abstracción y su generalidad independientemente de las particularidades del caso. Si no, se legisla con nombre y apellido, y eso violenta la igual libertad de todos los individuos frente a la ley. Genera tratos desiguales, y en modo alguno puede ser... No puede pasar eso, porque la igualdad que consagra la Constitución es una igualdad jurídica, formal. La igual dignidad de los seres humanos, una igualdad de tipo moral. Estas leyes que citábamos claramente atentan contra ese principio, ¿no? María José, ¿qué mirada tenés sobre esto? Claro, sí, estaba escuchando atentamente, pero creo que estas leyes que se crearon por estos ejemplos que ustedes ponían, digo, estaban tratando estos casos específicos, no deberían extenderse mucho más allá en el tiempo, porque es verdad lo que dice Fernando, si no atentaría contra la igualdad de todos nosotros. Pero no creo yo, o sea, no es mi opinión, que hayan sido creadas por lobby o porque tengan nombres y apellidos, sino que atendiendo una situación en particular del país en su momento, de la empresa en su momento, y bueno, pero deberían tener un fin, ¿no? Eternamente seguir prorrogando los subsidios. ¿Y cuál es el límite? Porque con ese criterio entonces que me subsidien a mí. Claro, ¿También? bueno, a mí ¿Cuál también. es la diferencia entre Pili y un emprendedor solitario? ¿No hay minoría más desprotegida en el mundo que el individuo parado sobre la faz de la tierra? Entonces, en estos casos lo que pasó fue que el sistema político dio respuestas precisamente ¿para qué? Para cazar votos, para quedar bien. Pero no hay ninguna diferencia entre Pluna, los funcionarios de Pluna, con el funcionario del almacén de la esquina de mi barrio. Son lo mismo, valen lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si queremos proteger a las minorías, la mejor manera de protegerlas es no creando este tipo de legislaciones, que son panfleto político electoral. Una pregunta. Dentro de las 20.000 leyes existen muchas, sobre todo leyes de la década del 40, 50, del siglo 60 del siglo pasado, que son catalogadas como leyes muy amplias. Incluso cuando se promulga alguna nueva ley, siempre hay alguien que dice, pero eso ya está en tal lado. Cuando se va a la especificidad, ¿no se pierde de vista que ya existen un conjunto muy importante de leyes que abarcan prácticamente todos los aspectos que se quieren regular? Salvo los tecnológicos y las nuevas cosas que están apareciendo, pero de lo pasado parecería que ya está regulado previamente. ¿Giancarlo? Sí. Claro, creo que eso lo abordamos de alguna manera, ¿verdad? O sea que, a ver, en el contexto de leyes madres, o como vos decís, leyes marcos, la proliferación de la normativa en las nuevas generaciones, digamos, de políticos, o sea, con su calidad de representantes nacionales, hay un abordaje con esa sensación de la redundancia, ¿verdad? O sea, volver a legislar sobre lo que ya ha legislado. O no entender que hay un concepto marco, que eso debería perfectamente ser el marco de referencia, sin la necesidad de volver a legislar con especificidad, ¿verdad? Donde justamente la especificidad después trastoca el concepto marco, el concepto madre o el concepto general. Pero lo que pasa es que hay una ambición, y eso viene a tiro, digamos, de la temática de hoy, que es la necesidad, o que se cree que es la necesidad de que este producto final, que es la norma, sea justamente el instrumento paliativo en el día a día, cuando justamente, bien lo decís, ya hay normas generales que están de alguna forma encarando por ese lado. No me quiero apartar del tema, pero en definitiva el creador, en este caso el parlamentario, a ver, no nos olvidemos que son representantes nacionales, pero responden a ideologías políticas, y la ideología política, que es una concepción, una doctrina, es la que naturalmente pesa a la hora de levantar la mano y dar sanción a una ley o el rechazo a una ley. O sea, detrás del político hay una concepción política. Hay políticos que están más en la liberalidad, o sea, en el concepto de liberal, como decía Fernando, no ir por la necesidad de la ley por la ley, y hay otros que apuestan más al instrumento de la regulación, y ahí es donde apuestan más a la sanción de la ley. Por supuesto que van a haber tantas leyes como regulación sean necesarias, que es en este caso ese político se alinea en esa concepción política, porque naturalmente el político responde a una concepción particular de ideología, y esa ideología le marca el camino
a la hora de levantar la mano y ser más proclive a la necesidad de que haya continuamente sanción de normas, y otros naturalmente que van por un lado más macro, más general, sin la necesidad de caer en esa, digamos, vocación de la sanción por la sanción, ¿verdad? ¿Me permiten tirarles el gato para la semana que viene arriba de la mesa? Bueno, Los administradores, cuando tienen que resolver un problema en la administración pública y también en la privada, muchas veces dicen, para hacer tal cosa necesito personal. Los legisladores, cuando tienen que resolver un problema, muchas veces dicen, necesitamos una ley. Y la gente se escucha decir, cuando hay un problema, tenemos que regularlo. Ahora, sí. no se resuelven muchas veces los problemas ni con más personal ni con nuevas regulaciones. ¿Podemos analizarlo la semana que viene? Con mucho gusto. Y ahí Sí, Fernando, sí. me parece, ahí Fernando puede hablar lo que es también dejar que el mercado juegue, ¿verdad? O sea, hay leyes naturales también, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la ley como producto de un procedimiento pero también de las leyes naturales, el juego de la oferta y la demanda. Situaciones que son autorregulativas por la propia, digamos, necesidad donde estamos parados los seres humanos, intercambiamos, sin necesidad de que nos creen ficticiamente una reglamentación, ¿verdad? Ese es otro tema conceptual y filosófico. Bien. Gracias a los tres por participar. Sí, María María José. José. Disculpe. No, simplemente lo quería decir, digo, como haciendo un análisis de todo esto que hablamos hoy, quizás nuestra tarea debería ser hablar con los representantes del Poder Legislativo, cada uno que tenga acceso, y bueno, y hacerles ver esta opinión que tiene la gente de que vemos 20.000 leyes y que sabemos que muchas de ellas ya no están en desuso, no tienen sentido, y bueno, que se pongan a trabajar en la derogación de aquellas que ya no deberían existir. Creo que esa sería una buena tarea para el legislador. Me encantó lo que planteaste, Ernesto, para la semana que viene, dice un mensaje que llegó acá. Así que bueno, ya te da el tema y ya tenemos a alguien que va a estar prendido ahí el miércoles para... Bueno, para el gato está arriba de la mesa. Ya el gato está haciendo ruido. Intentemos domarlo la próxima semana. Gracias a los tres por Gracias participar. a ustedes.